pienso que en el 2015 la categoría de violencia política en razón de género ni siquiera existía. Es decir, en el 2015 lo que ocurrió fue una gran violencia en contra de las mujeres y pues apenas en el 2014 la ley previó que se estableciera la paridad, apenas en el 2014. Es correcto. Y entonces la ley estableció en Chiapas que debería existir el principio de paridad para que las planillas se integraran mitad hombre, mitad mujeres. En el caso de la integración de las planillas por paridad horizontal y hombres y mujeres en la vertical. Correcto. Y luego la transversal, que no entendíamos muy bien cómo iba a ser. La apropiación del concepto violencia política en razón de género ha sido muy reciente. De tal forma, te estoy hablando teóricamente, peor aún o más aún en términos jurídicos, porque la FEPADE apenas publicó su protocolo después del 2015, de tal forma que no teníamos materia para conocer lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro que había violencia, bueno, había una serie de violaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Pues recordarán el golpe del golpe de timón que dio la Repare para la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, que fue al tribunal, vino la sentencia y ya la sentencia fue la que estableció que se pudiera hacer una reposición de las planillas para que incorporaran por ley la paridad. En ese momento no sabíamos lo que pasaba. No sabíamos, bueno, todos estábamos felices. Yo pienso que las mujeres que estamos comprometidas con la agenda de la representación política de las mujeres, nos pareció que había sido una conquista. Pero siempre el sistema establece sus trampas, porque lo que ocurrió, también lo sabemos, el sistema de partidos, a eso me refiero, claro. Lo que ocurrió es que las mujeres pues solamente fueron suplantadas en nombre, es decir, los esposos cambiaron su credencial de elector y pusieron el de las esposas. Y este periodo 2015 es pertinente por eso, irrelevante, porque estableció una mala práctica. Y esa simulación selló al 2015 y nos ha afectado hasta hoy día, porque tiene una gran secuela porque normalizó la simulación. Porque en el 2015 la simulación se estableció como política de Estado. Desde Palacio Ejecutivo, desde Palacio de Gobierno, era permitido que los funcionarios de las distintas oficinas de gobierno vinieran a los municipios a buscar al presidente, aunque por ley había una presidenta. Este problema no se ha erradicado. La permisibilidad a la simulación, la complicidad para la simulación, ese es el principal problema. El reconocimiento de que las mujeres son autoridad todavía no ha ocurrido. El reconocimiento desde las instituciones de gobierno, y me refiero a las del gobierno del Estado, es algo que falta. No, hay un principio que se maneja desde el poder del Estado, y me refiero del Estado, entidad federativa, sí, para ser muy precisa, es que la gobernabilidad primero, y masacra los derechos. Y en este caso masacra en particular los derechos de las mujeres.
esta práctica de que van a los municipios, se entrevistan, no preguntan, simplemente llegan y dicen, ¿dónde está el presidente? Y ni siquiera se preguntan si ese municipio es legalmente gobernado por mujeres, sí o no. No está en su imaginario. Y bueno, esa es nuestra gran tragedia por la cual la paridad no ha modificado el orden de las cosas, si me refiero al principio de paridad, no ha modificado el orden de las cosas porque hay un ejercicio de la simulación en todas las instituciones de gobierno, todas. Ese es el problema. Es vergonzoso que Chiapas tenga su propia categoría de simulación que se llame Manuelitas. O sea, no nos bastó la categoría de Juanitas, porque las Juanitas ya resultan como categoría de desprecio. Correcto. Contra la relación de usurpación, de simulación. En el caso de Chiapas es más grave que se llame Manuelitas porque habla de la permisibilidad del poder ejecutivo a la simulación. Y que eso realmente, ese es el principal obstáculo. Y entonces cuando nosotros decimos, ¿qué hay que hacer en términos de reformas? Pues sí, hay mucho que hacer, pero el problema no está allí. Tenemos las leyes, tenemos las normas, tenemos las sanciones, pero no se aplica. Chiapas es el primer estado que se adhiere a la paridad total y nadie ha recuperado la agenda de saber qué va a pasar con la paridad total. O sea, somos, en este tema en particular, el tema de la simulación es el principal problema. Entonces, esa es una situación que claro que hay mucho por hacer. Por ejemplo, en términos, entraremos al tema de violencia política, pero en términos de simulación, los partidos siguen siendo permisivos a que buscan al hombre y no a la mujer. Este cúmulo de lo que son las relaciones de poder, a las mujeres nos saca. Entonces, los partidos siguen yendo a buscar a hombres. Entonces, el principio político de paridad no sirve, no se aplica. No es que no sirva, es nuestra aspiración, pero no se aplica porque los partidos no eligen mujeres, no las postulan. Postulan a los hombres y entonces le dicen al hombre, te encargas saber quién es la mujer. Y eso, por eso quería brincar al 2018, eso ha dado un resultado más dramático porque la simulación ya no viene solo del espacio de gobierno. Ahí la simulación es el no reconocimiento, estoy hablando de hoy. Correcto. Sino de cómo se integra hoy la paridad en las lógicas de poder locales. Ejemplo, el 2015 agarraron las credenciales y las pusieron y las mujeres solamente fueron de papel, las autoridades de papel, pero ahora no. En el 2018 ha establecido una relación de corrupción porque las mujeres son partícipes del acuerdo. Y entonces se ha generado una corrupción que se llaman parejas presidenciales. Actualmente, correcto, el hombre al que se le ofreció la candidatura continúa, sigue, es la autoridad. Y la mujer ya no es sumisa. Se crean parejas presidenciales y se ha generado un horizonte perverso de corrupción mediante cacicazgos. La categoría de mujer indígena pues es un universo muy grande. Hace aproximadamente 6 años, a mí me tocó coordinar un esfuerzo que Patricia Mercado trajo de formación
para pues formar mujeres que pudieran ser legítimamente bien formadas para aspirar a ser presidentas municipales. Se la presentamos a los partidos políticos. Era el momento cuando, repare, todavía estábamos comenzando con la consigna de quién dice que no hay mujeres para gobernar. Nosotras las hemos formado. Fuimos con los partidos, le dejamos la lista y había mujeres indígenas, varias, porque a mí el capítulo que me tocó coordinar era de mujeres indígenas. Entonces te puedo afirmar que sí había. Fuimos, ninguna fue elegida, ninguna. Los partidos eligieron a los hombres, como había ocurrido antes, de tal forma que esa hipótesis de que para que puedas ser candidata tienes que estar muy bien formada, principio que se le exige a la mujer y no a los hombres, sí, porque ¿quién le pregunta a los hombres, oye, tú estás bien formado? No, es correcto. Su prerrogativa es simplemente ser hombre. En cambio, las mujeres nos esmeramos. Ay, para que sea una buena candidata tiene que estar muy bien formada, tiene que tener un perfil. Sí, títulos académicos. Que no se exija. Correcto. Entonces, en esta búsqueda siempre nos queda un prejuicio de que las mujeres indígenas no están formadas para ir a la política de su municipio. Y digo que es prejuicio por lo que nosotras hicimos, que cometemos un error. Yo aquí tengo muchas críticas a mí misma, no logro superarlas, estoy en un ejercicio de comprensión, porque por ejemplo yo digo, a ver, nosotras, y estoy haciendo mi autocrítica, sí, correcto, nosotras vamos a formar a las mujeres indígenas partiendo de una hipótesis colonizadora de que yo voy a formar. Y cuando yo fui a ver a los municipios de qué manera participan las mujeres y si ellas pueden ser legítimamente las candidatas en virtud que tienen una trayectoria de participación en su comunidad, su municipio. Sí, claro. Esto, pensado así, nos voltea la cabeza con el concepto de participación. Porque en la lógica de la ciencia política, de la teoría de la democracia y todo esto, el verbo participar hace referencia a una contienda electoral, hace referencia a la emisión de un voto, hace referencia a una candidatura. Pero el verbo participar en una comunidad indígena es que todo el año tienes cargos de cantidad de cosas que tienes que cumplir con tu familia. Correcto. Las mujeres son la mayoría de las veces, hay un concepto que, por ejemplo, me es mujer en Tzotzil, en Celtal también. Entonces, un hombre tiene un cargo siempre en dualidad con su esposa. ¿Sí? Entonces está el regidor y la regidora. El presidente, el síndico y la síndica. Entonces esta dualidad, hombre-mujer, que ha habido históricamente, no voy a hablar de hace muchos años, es decir, está documentado en los últimos 40 años, no sé qué tan histórico sea, pero desde que la figura, bueno, las mujeres y los hombres, las mujeres en suma, en resumen, lo que quiero decir es, las mujeres tienen una trayectoria de participación en su comunidad, pero nosotras no lo hemos visto. No lo hemos visto por una simple razón, porque no somos de ese mundo. No tenemos los lentes para verlo, no lo estamos documentando. Pero hay quienes se han estado y lo han documentado y eso nos cuestiona. A ver, entonces uno podría decir, entonces ya están las mujeres ahí formadas. Entonces la primera pregunta que nos hacíamos respecto a si las mujeres indígenas participan sí o no
Pues en esa lógica sí participan. Segundo, las mujeres emiten sufragios, votan, sí, y de manera muy activa. Yo recuerdo en el 95, después del levantamiento armado, cuando el pluralismo político irrumpió en Chiapas, eran colas de mujeres sacando su credencial de elector. ¿Por qué? Pues porque la credencial de elector es no solamente un artefacto para votar, sino para gestionar, para existir. Para nosotros, si no tenemos credencial de elector, pues te privas de ir al banco. Es correcto. Exacto, nada más. Pero las mujeres no. Entonces, las mujeres indígenas tienen una vida de participación más intensa que cualquier mujer mestiza. Así de paradójico. Participan. La pregunta entonces es, ¿acceden al poder? Las mujeres acceden al poder. Y ahí es donde las respuestas las tenemos que buscar por otro lado. Y si alguien podría decir, bueno, pues sí acceden al poder cuando tienen un esposo que accede al poder. Y por eso es que en el mundo indígena la pareja presidencial se normaliza y para muchas comunidades el hecho de que haya mujeres que ceden su lugar al hombre, caso Aldama, que la mujer no tiene el bastón de mando, sino que lo tenía su esposo que murió, el síndico, y ahora que el esposo que murió ya no está, uno podría decir, a ver, ahora va ella, Aldama, claro. Nunca se lo dieron. No lo puede tomar. A pesar de que murió él. Claro, porque el bastón de mando, así como ¿cómo decimos los políticos? Los políticos que toman un cargo tienen una trayectoria y uno le ve todo lo que han hecho. Sí tiene trayectoria. Bueno, el bastón de mando es lo mismo. El primer bastón que un hombre recibe cuando es joven, 18 años, sí, recibe un bastón que se llama acté, que es un palo, son policías, son mayores. Se inicia una carrera del bastón hasta llegar al bastón de mando del presidente. La carrera política. Que es la máxima autoridad. Sí, exacto. Pero ese bastón tiene un sentido masculino y fálico. Únicamente lo pueden tomar los hombres. Entonces, parte de la complejidad con las presidentas María Gloria y Rosa Pérez es que tomaron los bastones. Y eso no es legítimo. No les gustó. No es legítimo. Sí, no es legítimo, de así, en pocas palabras. Ok. Sin embargo, las presidentas hoy, como la de Aldama y la de Chanal, que han renunciado a tomar el bastón de mando, aceptando que los síndicos, que son sus esposos, y a veces regidores, no importa dónde estén, tengan ellos el bastón de mando, es una aceptación de los roles de la participación indígena del ayuntamiento tradicional. ¿Y cuál es el ayuntamiento tradicional? Los cargos que existen desde el siglo XIX y no son los cargos del ayuntamiento municipal constitucional de hoy, donde hay presidentes, síndicos y regidores. Antes era otra estructura de gobierno que persiste. Entonces, todo eso se cruza. Todo eso complejiza tener respuestas únicas. ¿Y de qué manera nosotras vamos a ir? Nosotras no tenemos que ir a hacer nada. Nada, ya está establecido. No, pues digo, en principio tienen el derecho a la autodeterminación y que hagan lo que quieran, en principio. ¿Con límites? Sí. ¿Cuáles? Los derechos humanos. Y los derechos humanos son que las mujeres tienen el derecho a sus derechos políticos, a sus derechos de no ser violentadas, a sus derechos a la dignidad humana, sus derechos como mujeres, todo el paquete de derechos de los derechos humanos. Y los pueblos indígenas, que también tienen el derecho a la autonomía como un derecho humano, tienen que aprender a que
los derechos de las mujeres están allí que deben de ser garantizados. Entonces estamos hablando de 2015 para ahora, es decir, apenas 4 años. Y en esos 4 años es que el concepto de violencia política en razón de género, para regresar al concepto, estamos apenas en su comprensión, apenas en su apropiación, apenas en saber cómo agarrarlo, cómo qué significa. Pregunto en esta lógica, sí, te lo he dicho. Una mujer como la de Lai Chanal, que ella se rehúsa a aceptar el bastón de mando, porque sabe que no lo puede hacer, que no lo puede tomar. ¿Cómo lo leemos? ¿Eso es violencia política en razón de género? Mira, yo creo que tú sabes que el primer aprendizaje es la proximidad. Es decir, si tú me dices, ahí están todas las normas generadas en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, en el ámbito estatal, mujer, aquí están, y le da su paquete de reconocimiento de derechos humanos de las mujeres. Aquí está, mujer. Pero por el otro lado, llega un funcionario del gobierno del Estado que pasa, que no la voltea a ver y que va a buscar al esposo. ¿Qué mensaje ella recibe? Si el hipotético conocimiento de los derechos humanos o la proximidad de una práctica que legitima desde el poder del Estado que el hombre es la autoridad, porque ellas no son las que van a ser convocadas para ser las candidatas, no van a ser ellas, de manera excepcional. Pero por eso te digo que estamos en un tema tan nuevo que todo el pesimismo es por la novedad. Se comienzan a abrir algunas luces. Ejemplo, la síndica, ojalá tuvieras oportunidad de entrevistarla, la síndica de La Reinser. Ella, Elena se llama, Elena López. Elena es un caso que alumbra lo que sí puede ocurrir. En el 2015, La Reinser, igual que el resto de los municipios, hubo simulación, la esposa del síndico. Pero ahora en el 2018 se presentan coyunturas, hay la persona adecuada, movió, supo cómo hacerla, etc. Y ella es una síndica que legal y legítimamente constituida, porque goza del apoyo de las comunidades, tiene la aceptación de la autoridad. ¿Cómo lo hizo ella? Hizo su trayectoria adentro y no afuera. Esa es una clave. Y ellos lo dicen, no queremos que las mujeres vengan de afuera, que sean de adentro. Entonces, y las mujeres jóvenes dicen, es que adentro no podemos estudiar, es que adentro no hay universidades. Es correcto. Pero es que ellas regresan y ya tienen otra forma de pensar. Muy complicado para las chicas, porque ellas quieren y no tienen el espacio, no tienen la aceptación. Entonces se enfrentan con el desafío de que aunque quieran, no son socialmente las mismas mujeres aceptadas. Entonces, bueno, terminemos esta conversación diciendo que todo es nuevo, que la violencia política contra las mujeres no está solo en el terreno de los pueblos indígenas. Correcto. Está en nuestro terreno, sí, en claro, nuestra casa. Es correcto. Y que las mujeres no denunciamos en lo general. Las mujeres no estamos siendo ajenas a una problemática y tenemos que reflexionarlo mucho y nos toca seguir reflexionando y conocer estos detalles
para no pues para no ser, para no ocultar. Yo creo que este trabajo es válido siempre y cuando no caigamos en el romanticismo de que hay la paridad. Perdón. Tenemos que revisarla. Tenemos que no engañarnos. Tenemos que no celebrar de manera acrítica el listado de 40 mujeres en la Cámara de Diputadas. ¿Sabe? Esas diputadas, ¿cómo llegaron? ¿Qué representan? ¿Con quién están comprometidas? ¿Es una cuestión de género solamente? Entonces, hacernos preguntas, porque si no caemos en el esencialismo del género. Por el hecho de ser mujer, ¿con eso es suficiente? No. Necesitamos hacer una autocrítica, una exigencia, en lo general a todas las autoridades, diputados, diputadas, pero tratar de no ser esencialistas de que la paridad son los números. La paridad no son los números, hay que verlo de manera cualitativa, como cada número de la paridad que tiene detrás una pareja presidencial, un cacicazgo, porque las parejas presidenciales están conduciendo al cacicazgo. Tienen que haber medidas radicales, tienen que ser medidas contundentes y que la legislación efectivamente se aplique, porque la legislación en Chiapas no está tan mal. El problema es que no nos dicen el cómo. Lo que necesitamos es un Estado de Derecho comprometido con las mujeres. Medidas muy concretas. Esto que ya se ha hecho en otros lados, es simplemente una reforma en el Código Electoral y en la ley y en donde corresponda. Yo no entiendo mucho de eso, no soy abogada, pero sería de un efecto de catapulta, así, impresionante, una erupción de volcán, le amarraría las manos a la impunidad. Que haya instancias que efectivamente enfrenten los desafíos. Entendemos que esto es complejo, en el lugar en el que te pares. Por ejemplo, la síndica Marta de Cancún, ella ganó un juicio en los tribunales. Es correcto. Sí. Le dijeron restituyanla. No lo hizo la autoridad. Ella volvió a ir al tribunal porque no se estaba cumpliendo y ella, a una entrevista que acabo de leer hace 3-4 días, casi al borde del llanto, porque decir, ya hice todo lo que legalmente debo de hacer y no ha pasado nada. Nadie se ha hecho cargo de restituir. Dice YPC, porque le mandaron la pelota. Dice, pues yo sí fui y le dije, autoridad, restituya a la señora síndica. Y le dijeron, usted no se meta. Ya, pues acá. Y ya no se metió. Y ya no se metió. ¿Y cuántos más no se meten? ¿Por qué? Porque hay violencia, porque hay impunidad, porque hay complicidad, porque hay permisividad. O sea, es todo un cuadro que hay que desenredar, pero en algún lugar hay que comenzar. Correcto. Y a mí me parece que algo contundente sería que se les quiten sus derechos políticos, porque el Estado sí lo puede tener. Por ejemplo, este presidente municipal de Cancún, que claramente es un violador de los derechos de la señora Marta. Ese señor, cuando quiera volver a ser candidato, de lo que sea, no va a ser registrado por el IEPC. No volverá a ser registrado.